Buenas noches, aquí con ustedes, amables televidentes, en este su programa Realidad en Contexto, que se transmite por su canal Boreal TV, a través de Aster, Canal 20 de Claro TV 76, a través también de todos los canales de Sur y Centroamérica, canales nacionales en Estados Unidos, a través también de las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos ahora a nuestro invitado de esta noche, que acaba de entrar, es un profesor dilatado, catedrático, tanto de la Universidad Tecnológica de Santiago como de la Universidad Abierta para Adultos, también con algún instituto de enseñanza en estas materias del derecho, para enseñarnos a todos en Santiago, amigo de más de 30 años. Nosotros tenemos el gusto y el placer de presentar al licenciado José Isiano de los Santos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Un placer compartir contigo aquí en Realidades en Contexto. Creo que este tipo de programa es bueno porque educa a la clase jurídica y a la ciudadanía en general. Pero los temas jurídicos, en la medida en que están caracterizados por el tecnicismo, requieren de una constante discusión de actualización y de enseñanza. Profesor, y eso mejora la justicia. Sí, profesor, con relación a estos temas de este Código Procesal Penal que en estos últimos 20 años se hace mucha gente la cuestionante de si ha tenido avance o no el proceso penal en la República Dominicana a través de esa política criminal que las agencias del Estado tienen que incorporar con relación a esa parte de ese derecho fundamental de la libertad y a esos derechos que tienen las personas de ser consideradas como entes ante la sociedad. ¿Qué nos tiene usted que decir si es la necesidad de hacer alguna comparación con ese Código de Procedimiento Criminal y este Código Procesal Penal con esa Ley 1015 y estos asuntos que se dan? ¿Qué nos dice? Y ese tránquenlo. Bueno, yo que me ha tocado últimamente analizar profundamente el Código Procesal Penal, de forma sencilla pudiéramos establecer cuáles son los elementos principales que caracterizan nuestro Código Procesal Penal. Y yo le voy a decir lo siguiente en ese sentido. Nuestro ordenamiento procesal penal, es decir, el conjunto de normas que habilitan la posibilidad de llevar a una persona a la justicia penal, procesarla y luego determinar si es culpable o no. La principal característica de ese código es que se funda en dos principios fundamentales. El primer principio en el que se funda el código es en el principio acusatorio. Y eso es algo revolucionario si lo comparamos con el código anterior. ¿Por qué? Bueno, porque en virtud del principio acusatorio, para usted poder llevar a una persona acusada a la justicia, usted tiene primero que formularle una acusación de haber cometido algún hecho. Algún hecho que puede ser un robo, un homicidio, un tráfico de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que formularle una acusación. En la primera fase, esa acusación se llama imputación. Y en un segundo momento se llama ya plenamente acusación. Pero siempre hay que formularle a la persona un hecho concreto. El qué yo hice, qué tú hiciste, cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste y cuál fue el daño que provocaste. Eso es revolucionario, porque ya no se te puede llevar a la cárcel para averiguar si tú eres bueno, si tú eres malo, si tú eres una persona peligrosa, si hay que ver si tú has hecho algo o no. No, siempre tiene que haber un hecho y ese hecho es el que determina la procedencia de una acusación. Ese es el primer elemento que tiene el Código revolucionario. El segundo elemento de nuestro ordenamiento procesal penal es que, como contrapartida al principio acusatorio, entonces existe lo que se llama el principio de la presunción de inocencia. ¿Correcto?
Tú me puedes acusar, pero para mí poderme condenar por el hecho que tú me acusas, tú tienes que probármelo, correcto. ¿Por qué? Porque hasta que tú no me lo pruebes, el hecho del que tú me acusas, yo soy inocente. Entonces eso abre una serie de eventos procesales que son necesarios o que se hacen necesarios realizarlos para poder llegar a una solución definitiva de esa controversia jurídica. Entonces, por un lado, al acusador le dan una serie de instrumentos para que pruebe su hecho, pero al acusado le dan una serie de garantías para que se defienda de la acusación. Y eso implica una serie de cuestiones, por ejemplo, el principio de legalidad, que todo tiene que estar predeterminado legalmente, el derecho de defensa, la nota incriminación, la posibilidad de contradecir cada aspecto de la acusación en cada fase del proceso, el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, el derecho a contradecir, el derecho a probar correctamente y una serie de controles, por ejemplo, la duración del proceso, que no puede eternizarse, correcto, la duración de la prisión preventiva, que tampoco puede eternizarse, y la obligación de que para que se te pueda declarar culpable tiene que ser en un juicio oral público y contradictorio. Entonces esos dos pilares, presunción de inocencia versus principio de acusación, son los dos elementos centrales del proceso penal acusatorio, que es el que ha consignado el Código Procesal de la República Dominicana a partir del 2004 y que fue reformado ya en el año 2015. Vamos a partir, profesor, entonces. La persona está privada de su libertad, digamos, hace horas. Correcto. ¿Qué entiende usted entonces que deberá continuar en ese proceso? Porque ya tenemos a la persona, sea que haya cometido o no un hecho, hay una denuncia o hay una querella, pero la persona está privada de su libertad. ¿Qué usted cree que podrá acontecer en lo adelante para que ese proceso pueda entonces marchar conforme a lo que le llaman el debido proceso? Correcto. Si a una persona se le apresa, ese apresamiento inicial siempre va a recibir el nombre de arresto, se le arresta, es porque ha sido encontrado cometiendo un delito, y entonces eso es que se llama flagrancia. Por ejemplo, si te encuentran un arma ilegal encima, si te encuentran, por ejemplo, hay una sustancia controlada, por ejemplo, droga, o si te encuentran algún artículo robado que esté siendo buscado y se te encuentra encima, entonces tú acabas de ser apresado o arrestado en flagrancia. Una vez se produce el arresto, ese arresto no puede durar más de 48 horas. En ese transcurso, o se te deja en libertad por la razón que sea, o se te formulan cargos. Ese es un elemento clave del proceso penal, lo que le llaman la formulación de cargos. Entonces, esa formulación de cargo implica presentarte ante un juez para que el juez determine una serie de cuestiones. Por ejemplo, se te presentan los cargos y se solicita una medida de coerción. Y entonces el juez ahí determina si procede la medida de coerción y desde ese momento el individuo queda atado a ese proceso. A ese proceso. Correcto. Entonces, esa parte que usted dice, donde ese individuo queda atado a ese proceso y que ya se inicia esa investigación inicial, preparatoria, ¿cuáles son los actos conclusivos que tendrá que presentar ese Ministerio Público que esté dándole seguimiento a ese caso? Correctamente. Por ejemplo, el ejemplo primero que ponemos del caso flagrante es uno, pero hay otro, que es el proceso en virtud del cual se ha abierto una investigación, una carpeta de investigación en la Fiscalía en contra de una persona. La Fiscalía hace algunas diligencias preliminares, se da cuenta que ya tiene algún elemento de prueba que comprometen la responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada. Y entonces el fiscal le solicita al juez
que en virtud de esos elementos de prueba que él tiene, que dicte una orden de arresto para en contra del individuo investigado. Esa orden de arresto, si el juez la autoriza, la ejecuta y entrevista al investigado, y en el marco de esa entrevista también, eso es lo que se hace por lo general, se le formulan cargos y también se le solicitan medidas de coerción. Sí, sí, sí. Son las dos formas clásicas de llevar Y una vez ya justicia. la medida de coerción instaurada y ya ese plazo abierto para que pueda presentarse algún acto acusatorio o cualquier otro, ¿qué considera usted entonces que podría acontecer dependiendo la recolección de pruebas que pueda tener el fiscal? Excelente, muy buena pregunta. Una vez se produce, por ejemplo, la medida de coerción, que es la forma clásica de judicializar a una persona, entonces se abre lo que se llama la etapa preparatoria, que por lo general es 3 meses. ¿Qué significa etapa preparatoria? Bueno, el fiscal debe preparar su caso. ¿Y qué significa preparar su caso? Significa dos cuestiones clave. Primero, como el fiscal sabe que el individuo se presume inocente y que esa inocencia solamente puede desaparecer mediante prueba, esos 3 meses de la etapa preparatoria, él tiene que utilizarlo recaudando y perfeccionando su acervo probatorio para que le permita sostener la acusación y destruir la presunción de inocencia más adelante. Entonces, en esos 3 meses, el fiscal busca las pruebas, interroga testigos, hace algunas actuaciones, hasta allanamiento, lo que sea, pero buscando pruebas. Cuando cree que tiene todas las pruebas en la mano, entonces dice, mira, o que ya ha hecho toda la diligencia que él se planificó hacer, Sí. entonces el fiscal te dice, mira, déjame hacer una evaluación. Mira, investigué este caso durante 3 meses, pero resulta que no, con la prueba que tengo no lograré una condena en juicio. No son suficientes. Me lo van a descargar seguro. Yo mejor lo voy a archivar, el expediente, porque no tengo prueba. Vamos a hacer una cosa, profesor. Vamos a hacer una pausa en el próximo segmento, que podría ser el último. Vamos entonces a avanzar lo más que se pueda. Excelente, excelente.